forma de poder relacionar nuestro aprendizaje teórico con lo práctico, ¿no? Porque de esta manera nosotros vamos a poder identificar cuáles van a ser las modalidades que vamos a poder nosotros incursionar en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, el Perú, en ese sentido, tiene normas bien específicas, ¿no? Que van a poder, nos permiten a nosotros acudir a ellas para poder tener de alguna manera una forma o una modalidad de formativa y poder incorporarnos en el campo pues laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedo correr. Ahí ahora sí. Bueno, entonces, en ese sentido, pues no, las modalidades laborales, que es el tema que hoy día tenemos, justamente, es el conjunto o es el enlace en el cual nosotros nos vamos a unir a través del campo del mundo laboral con el campo educativo, ¿no? De esta manera va a permitir o va a representar el intento de buscar la conexión que permite al estudiante o a la persona que está en formación reinsertar o tener una reinserción laboral, para que de esta manera ponga en práctica todo lo aprendido, ya sea dentro del campo de las aulas o de repente si es, por ejemplo, algún tema a nivel técnico, ¿no? Esto puede ser pues a través de la propia capacitación o a través de la misma formación profesional. Pues para ello nosotros tenemos una ley bien específica, bien determinada, que es la 28518, que es la ley sobre modalidades formativas laborales. Y esta, como toda ley, viene acompañada siempre con su reglamento. Su reglamento que fue aprobado a través del Decreto Supremo 007 del 2005 TR, ¿no? Existen también otras dos normas muy relacionadas a este tema de las modalidades formativas que quizás las voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, en este campo es que esta norma o esta ley nos, digamos que nos facilita un poco o nos describen justamente 5 modalidades formativas. Las dos primeras, que están relacionadas a prácticas preprofesionales y profesionales, quizás son las más conocidas, ¿no? Y las otras tres que también son poco conocidas, pero que de alguna manera permiten que la persona pueda entrar al campo laboral, ¿no? Está la capacitación laboral juvenil, están las pasantías y la programación en relación a la reinserción laboral, ¿ya? Entonces, eh, mis diapositivas ya. Entonces, bajo esos términos, la norma nos dice en el artículo 1 que la definición de este tema está relacionado a que se trata de modalidades de contratación o que de alguna manera no se van a entender o van a generar un vínculo laboral. O sea, no genera un vínculo laboral propiamente dicho, sino genera más un vínculo de formación, ¿no? En tanto, pues que va a privilegiar la capacitación, la formación profesional de las personas e incluso la posterior reinserción al mercado laboral, ¿no? Porque justamente es lo que busca es eso, ¿no? Abrir el campo para el desempeño de las capacitaciones y la formación laboral posterior de la persona que está teniendo estas capacitaciones en aula, ¿no? Entonces, la finalidad que va a tener es justamente capacitar y tecnificar a los jóvenes o a los profesionales para justamente reinsertarse dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, aparte de esta ley, otra vez que nosotros tenemos que está bien definida y incluso determina cuáles son las características de cada uno de estas modalidades, vamos a encontrar el Decreto Supremo 003 del 2008, que también va a dictar algunas medidas relacionadas a jornadas máximas de modalidades formativas, ¿no? Reguladas justamente ya de forma específica, como es el caso de las prácticas preprofesionales de derecho, ¿no? Y aquellas relacionadas a las ciencias de la salud, que de alguna manera pues van a tener normas especiales o específicas
dentro de cada ámbito, ¿no? Lo que se conoce como la cestilla de derecho o lo que se conoce en algunos casos como el internado en el área de salud, ¿ya? Entonces, existen también dos modalidades más que están relacionadas, por ejemplo, al campo de Senati y también la otra modalidad que está relacionada a la modalidad formativa dentro del Estado. Pero estas dos últimas que les he mencionado, se dan más en el campo un poco público, ¿no? En el campo público tienen su reglamento, inclusive su decreto legislativo 1409, que justamente establece las modalidades formativas dentro del ámbito público. En tanto, estas modalidades que hemos visto al inicio tienen que ver un poco con con las modalidades de formación en el campo privado, ¿ya? Entonces, desde ese inicio, desde ese término, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes benefician estas modalidades formativas? Justamente está para la formación y va enfocado a toda la población en general. A personas que por un lado pueden no tener estudios o no tener trabajo y facilitar su capacitación, ¿no? En diferentes campos laborales. Y también está enfocado a personas con estudios pues, que no tienen experiencia laboral en ese sentido, ¿no? En ese marco podemos diferenciar, ¿no? Aquellos que no tienen estudios y no tienen trabajo, pues van a poder tener acceso a las modalidades de capacitación de laboral juvenil y aquellas pasantías en la empresa, que generalmente se dan a través de ciertos programas sociales, ¿ya? El otro que implica a personas o a parte de la población que tiene estudios y que no tiene experiencia laboral, pueden ser bajo las modalidades de aprendizaje con predominio en la empresa, prácticas preprofesionales y cabe destacar que ambos están dentro del campo de la modalidad formativa, ¿ya? Y también podemos encontrar en este mismo campo a las pasantías en la empresa, que ya están relacionados a ciertos centros educativos de manera específica con formación profesional y también a las prácticas profesionales. ¿Ya? Entonces, vamos a describir ahora cuáles son estas modalidades laborales con las que en el Perú contamos. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho aquí en esta imagen que tenemos dos modalidades que están relacionadas al aprendizaje. Entonces, la primera modalidad del campo de la formación laboral, vamos a encontrar al aprendizaje. Este primer campo que está relacionado justamente al aprendizaje se va a caracterizar porque va a resaltar el proceso formativo en ciertas unidades empresariales, ¿no? Aquí tienen que haber también ciertos requisitos y uno de estos requisitos es, por ejemplo, que exista un convenio, ¿no? Exista un convenio que debe de definir los acuerdos de las partes o de las personas o de, en todo caso, de las instancias que van a participar, porque se debe de tener bien definido las responsabilidades, las obligaciones y siempre va a ser celebrado con personas mayores de 14 años, ¿no? Aquí se debe de acreditar como mínimo haber concluido estudios primarios en todo caso, ¿ya? Ahora, en este sentido, en este tipo de modalidad, no solamente vamos a encontrar a dos partes, sino que vamos a encontrar van a participar tres partes dentro de este tipo de modalidad. Por un lado, vamos a encontrar al centro de formación profesional, que en este caso puede ser la universidad, por ejemplo. Vamos a encontrar al aprendiz, a la persona que va a aprender o al estudiante, en algunos casos. Y también vamos a encontrar a la empresa que está dando las facilidades de poder incluir a estas personas o a estos estudiantes dentro de su ámbito de servicios, ¿no? Entonces, en esta modalidad de aprendizaje vamos a encontrar a dos tipos. La primera está relacionada a la modalidad con predominio en la empresa, ¿no? En la cual necesariamente tiene que haber un convenio de aprendizaje. Este
que indica con predominio en la empresa necesariamente, por ejemplo, es una persona que no, quizás no tiene, o sí no tiene los estudios relacionados para estar dentro de determinado campo laboral, pero sí ya trabaja en la empresa. O sea, no tiene los estudios en papel, como se dice, o con cartones, ¿no? Fundamentados, sino que tiene la experiencia por trabajar en la empresa. Entonces, esta empresa, que es la patrocinadora, decide, pues, de repente, a través de un convenio que se ha firmado con un centro de estudios o centro de formación profesional, incluir, ¿no? A que su trabajador vaya o le permita algunas horas de aprendizaje dentro de las aulas del centro de formación profesional, ¿no? Entonces, digamos que esta es al contrario de lo que son las prácticas profesionales, ¿no? El predominio de la empresa implica que yo como trabajador primero estoy laborando y luego me voy a ir a formar en las horas que me permita la empresa, voy a fortalecer mis capacidades laborales o mi formación laboral, profesional, ¿ya? En cuanto pasa lo contrario con el predominio que va con el centro de formación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como estudiante, en el caso de ustedes, por ejemplo, vienen recibiendo una serie de capacitaciones profesionales a nivel de un marco de estudios de diferentes cursos, ¿no? Entonces, ustedes ya son estudiantes de un centro de formación profesional, en este caso la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, aquí la universidad firma pues un convenio con determinadas empresas que van a recibir a los estudiantes para realizar una cantidad de horas de estudios considerados preprofesionales, ¿no? Entonces van a poner en práctica lo que están aprendiendo en el aula. Entonces aquí también van a existir tres factores, digámoslo así. Está la empresa que va a recibir al estudiante o en todo caso a la persona o al aprendiz. Está también el centro de formación profesional y está también la persona, el aprendiz. ¿Ya? Entonces existe este triángulo en ambos casos, tanto en el tema de predominio de la empresa y también con predominio de la formación profesional. Pero la diferencia entre ellos es como su propio nombre lo dice. Mientras que en el predominio de la empresa, quien firma realmente o quien domina, digamos, la situación en relación de cuántas horas el aprendiz va a ir al centro laboral, al centro de formación profesional, va a ser la empresa. ¿Ya? En cambio, en lo que está relacionado al predominio del centro laboral profesional, es el centro, ya sea la universidad, por ejemplo, va a determinar cuántas son las horas que mi aprendiz o mi estudiante va a laborar en la empresa. ¿Ya? Entonces, están muy relacionadas, son muy parecidas las figuras, pero solamente cambian, digamos, el predominio. ¿Ya? Segundo, vamos a tener, y esto quizás es el más conocido, que son las prácticas profesionales. Tanto las prácticas preprofesionales como las prácticas pre y las profesionales son las un poquito las más conocidas, ¿no? Y son las que están más comunes dentro de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí también existe actores que van a ser los principales, ¿no? Entonces, para ello, justamente la norma, la misma norma que establece, detalla todos estos mecanismos de modalidades, en su artículo 13 manifiesta, ¿no? Que el objetivo que tiene es que la práctica sea consolidada lo aprendido a lo largo del proceso formativo de la persona, ¿no? En situaciones ya reales que conlleven pues a poner en mejor experiencia al estudiante, ¿no? Ahora, aquí tiene que existir, como en el caso anterior, también un convenio que deben de celebrar tanto la empresa como el egresado, ¿no? Ahora, en el caso de las prácticas profesionales, hay diferencia con las prácticas preprofesionales. No habíamos dicho que en el anterior existía un triángulo, existían tres partes.
Mientras que en las prácticas profesionales solo existen dos, ¿ya? Por un lado está la empresa que acepta pues al egresado y por el otro está justamente el egresado, ¿no? Y esto es algo que debemos de recordar en este tipo de modalidad porque necesariamente tiene que tener esa condición, ¿no? De haber sido un estudiante, ya sea en área superior o técnica, ya sea universitario técnico, pero siempre tiene que ser en su condición de egresado, con cierta cantidad de horas formativas que haya recibido, ¿no? Y al mismo tiempo, este tipo de modalidad no puede ser mayor a los 12 meses, salvo, como también lo estaba leyendo, que la norma propia de la carrera, por ejemplo, lo indique así, ¿no? O de repente existan normas especiales o específicas en determinada profesión que lo señale como tal, ¿ya? Salvo esas excepciones, que realmente son muy pocas, ¿ya? Entonces, la jornada que se debe llevar a cabo no debe superar las 8 horas diarias, porque estamos hablando que existe a nivel constitucional ya reconocida la jornada laboral que son de 8 horas, ¿no? Entonces, en este tipo de modalidad no podríamos hablar de una jornada incluso laboral, ¿no? O la jornada de trabajo. Tendríamos que hablar más bien de una jornada formativa, quizás, ¿no? Porque es una jornada, porque hemos dicho hace un momento que este tipo de modalidades no implica un vínculo laboral, ¿no? No implica el vínculo entre trabajador y empleador, no, sino que es un tema de modalidad formativa que va a contribuir al profesional o al estudiante que estamos pues, formando, ¿no? En el campo educativo, ¿no? Ahora, en el caso de las prácticas profesionales, por ejemplo, el egresado va a tener derechos a muchos puntos que son, que pueden resaltarse. Uno de ellos, por ejemplo, si bien es cierto, no podemos hablar de una remuneración porque estaríamos relacionándolo a un contrato propiamente dicho de trabajo, sino que tendríamos hablando de una subvención económica, no una subvención económica que podría no necesariamente superar el mínimo vital, ¿no? Y que también esta persona, este egresado, puede gozar de horarios libres, puede gozar incluso de repente de vacaciones, puede tener derechos a ciertas normas de seguridad, tanto de repente social que pueda brindar la empresa, o de repente algunas otras normas o algunos otros beneficios, perdón, relacionados que sean muy parecidos a los de un trabajador común, ¿no? Pero que no implique que realmente sea un trabajador como una persona que ya tiene un contrato propiamente dicho con la empresa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, habríamos encontrado diferencias tanto con las prácticas profesionales como con las prácticas preprofesionales, ¿no? Mientras que en uno de ellos existen 3 partes, en el otro solo existirían 2, ¿no? Mientras que en las prácticas profesionales, por ejemplo, preprofesionales, necesariamente existe un tercero que va a vincular tanto a la empresa como a la persona que va a hacer la parte formativa. En las prácticas profesionales no. Va a existir solo una relación directa entre la empresa y el egresado. Sin embargo, es necesario mencionar aquí que el egresado debe de contar siempre con un documento que lo presente. No recuerdo el nombre, cómo lo llamamos, pero es el documento, una carta de presentación, por ejemplo, que debe de contar, que lo identifique a él como tal y que no solamente lo identifique, sino que también sirva para el centro de estudios laborales, o en este caso, por ejemplo, la universidad, para llevar un control, ¿no? Un control de cuántas son las cantidades de horas que necesita, por ejemplo, para obtener su bachiller. De repente les solicitan para poder tener como parte de su formación profesional, ¿no? Entonces les solicitan como parte para poder regularizar la cantidad de horas, de repente, dentro de su marco de horas de clase o de estudio, ¿no? Entonces,
ese documento de presentación que lleva el egresado como parte de haber recibido una formación profesional de un centro formativo, también es necesario mencionarlo porque debe de estar presente cuando se realizan este tipo de modalidades formativas, ¿no? Como son las prácticas profesionales, ¿ya? A ver, el otro estamos hablando de la tercera modalidad, que son las capacitaciones relacionadas, capacitación laboral juvenil, que justamente pues tiene que ver un poco más ya con personas que no han terminado su educación básica o que habiendo terminado no han continuado una educación superior, por ejemplo, o que no han tenido una educación básica o en todo caso que simplemente no concluyeron, ¿no? Se quedaron a la mitad y no concluyeron. Eso es básicamente, a esta población es lo que está enfocada esta capacitación laboral juvenil, ¿no? Por eso es que la edad lo enmarca más o menos entre los 16 y 23 años, que no han culminado justamente su educación básica, ¿no? O han interrumpido esta educación básica. ¿No? O en todo caso no haber continuado un estudio superior, ¿no? Entonces, aquí es necesario justamente diseñar, planificar y controlar este proceso de formación, ¿no? Que no solamente va a estar a cargo de, digamos, de las empresas que van a aceptar a estas personas, sino también va a estar a cargo siempre de una autoridad administrativa de trabajo. En este caso estaríamos hablando pues del Ministerio de Transportes, ¿no? De transporte, pero del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y promoción del empleo, ¿no? Entonces, ellos tienen diferentes instancias, ¿no? Instancias, ya sea que se rijan por la Ley General de Educación o de repente que se rijan a nivel del proceso de sus viceministerios, ¿no? Entonces, estas autoridades o esta autoridad que administra el área de trabajo siempre va a supervisar cuáles son estas empresas que ejercen o que convocan este tipo de modalidades formativas, ¿no? Aquí también se necesita convenios. Estos convenios no pueden ser mayor de 6 meses, ¿no? Que van a alguna manera ocupar cierta calificación y tampoco no pueden ser mayor de 24 meses en caso de ocupaciones que requieran una mayor calificación, ¿no? Es decir, que van a haber de repente empresas que van a promocionar este tipo de modalidad, pero que va a depender mucho la cantidad de tiempo, de horas o de repente la cantidad de disposición que se tenga como parte de la jornada formativa que no deben superar cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Vamos ahora a la siguiente, que son justamente las pasantías. En el tema de las pasantías, nosotros vamos a tener dos modalidades. Uno, que está relacionado a la pasantía de la empresa, en la que justamente puede ser, realiza, perdón, realiza justamente en las unidades formativas de ciertas empresas que van a buscar de alguna manera un beneficio no solamente a la empresa propiamente dicha, sino que también es como parte de su contribución social a la población, ¿no? Dentro del campo educativo que pueda tener, ¿no? Entonces, aquí generalmente existen estudiantes de CEPROS, por ejemplo, o si no de CENFORS, de Centros de Formación Sectorial, justamente, que pueden aceptar, ¿no? Que pueden aceptar o que pueden eh, tener su formación profesional laboral en relación a empresas que sí realmente las requieran, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de modalidad, a veces suelen estar inmersas muchos programas sociales, ¿no? Entonces, las personas pueden, digamos, acudir bajo esta modalidad para poder tener digamos, un tema de formación profesional o dentro del campo mismo laboral, ¿ya? El otro es más conocido, que justamente es la pasantía de docentes y catedráticos, ¿ya? Aquí, bueno, antes de avanzar de repente a este que es más conocido, debemos de recordar que la pasantía en la empresa no debe superar los 3 meses, no debe ser mayor a 3 meses y al mismo tiempo también es para personas, digamos,
mayores, pues, ¿no? No es para, digamos, menores, ¿no? Y obviamente que las horas de formación o de modalidad formativa tampoco deben llegar a las 8 horas, porque habíamos dicho que a partir de 8 horas estamos hablando de un contrato propiamente dicho laboral, ¿no? Entonces, la otra modalidad, ahora sí, dentro del campo de la pasantía, estaríamos hablando ya de un tema más conocido que está dirigido exclusivamente a docentes y catedráticos, ¿no? Y este tipo de modalidad justamente vincula, ¿no? O forma parte del sistema general de la educación para que permite un poco la formación profesional de los catedráticos, ¿no? Dentro del campo que ellos pues forman estudiantes, pues no, o forman alumnos para, para una reinserción, posterior reinserción laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, se realizan ciertas pasantías o ciertos intercambios educativos, ¿no? Para conocer cambios socioeconómicos, tecnológicos, organizacionales, ¿no? Que van a permitir justamente la mejora, ¿no? La mejora o la mejor capacitación de los docentes y catedráticos, ¿no? Y que pues obviamente en este sentido sí tiene que existir no solamente el vínculo directo con el docente y la empresa que acepta, ¿no? A estos docentes, sino también tiene que haber una tercera persona que es justamente la instancia educativa o la instancia de formación educativa que va a estar vinculada con el docente, ¿ya? Y debe de cumplirse una serie de requisitos ahí, en horas, en tipos de contrato, de repente, ¿no? En condición laboral que debe de tener los docentes y catedráticos, ¿ya? Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a detallar algunos de los puntos que son más conocidos en relación de estas dos pasantías. La primera, la pasantía de la empresa, justamente habíamos dicho que tiene un convenio, ¿no? Existe un convenio entre la empresa, el beneficiario que tiene que ser mayor de 14 y obviamente pues un centro de formación profesional, ¿no? Y esta hemos dicho que no debe exceder de los 3 meses, ¿no? Además, que otro de los requisitos es que deben ser estudiantes de los últimos años de secundaria, ¿no? Por lo menos, para que quieran realizar una pasantía, ¿no? Aquí también existen obligaciones y límites que deben de cumplirse. Entre ellos, por ejemplo, que la subvención a recibir no debe superar el 5% de la remuneración mínima vital, ¿no? Habíamos hablado que no podríamos hablar de una remuneración dentro de este tipo, dentro del campo de las modalidades formativas, sino estaríamos hablando de una subvención económica o de repente de una propina o de repente de un tema de, no sé, quizás de premio, ¿no? Pero no podríamos hablar sobre una remuneración propiamente dicha, ¿ya? Por otro lado, la pasantía de docentes y catedráticos también tiene sus propias condiciones, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, las partes, habíamos dicho que ya estaban los docentes, estaban docentes o catedráticos, estaban también el centro de formación y la empresa, ¿no? También estas pasantías no deben de superar los 3 meses y los requisitos es pues que obviamente que la persona sea un docente o un catedrático dentro de un campo, dentro de un centro de formación laboral o profesional, ¿no? Y también la subvención en estos casos no van a superar el 30% de las remuneraciones mínimas vitales, ¿no? Obviamente que es mayor que el anterior porque estamos hablando de aquí de, digamos, ya profesionales con cierto nivel académico, ¿ya? Y estamos también teniendo a la actualización para la reinserción laboral. En este caso, generalmente este tipo de modalidad se, se caracteriza porque va a permitir que ciertas personas generalmente mayores, como lo dice ahí, ¿no? Obviamente que siempre y cada una de estas modalidades debe existir un convenio y que debe de celebrarse siempre con la persona, ¿no? Que va a realizar las prácticas o que va a realizar la formación profesional y que está enfocado básicamente o va a estar mayormente beneficiado pues a las personas mayores, ¿no? Estamos hablando de personas que van aproximadamente entre 45 a 65 años, ¿no? Y que pues han tenido o han dejado del laboral
en todo caso o han estado desempleados por mayor de 12 meses, ¿no? O sea, es decir, que no han recibido, son personas pues que desempleadas, en pocas palabras, ¿no? Y que de alguna manera están intentando entrar, ¿no? O su reingreso al mercado laboral y de esa manera pues van a existir empresas que les van a permitir su acceso a través también de recibir ciertos servicios de formación laboral, ¿no? Entonces, ahí lo mismo, están los nombres, está justamente las edades en las que abarcan este tipo de modalidad formativa y justamente la persona pues debe de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Estar desempleados por lo menos por mayor de 12 meses o hasta 12 meses, ¿no? Haber sido también un trabajador acreditado con cierto certificado de trabajo. Para eso puede acreditarlo a través de sus certificados de trabajo, su constancia de trabajo, las boletas de pago, el contrato de trabajo que haya firmado, por ejemplo, para poder identificar o como evidencia de que realmente hace más de 12 meses o 12 meses continuos que no viene trabajando, ¿no? Otro también, no haber tenido vínculo con ninguna empresa anteriormente, ¿no? Entonces, o con la empresa que va a hacer esta modalidad, su actualización, no debe haber tenido vínculo de ninguna manera, ¿ya? Entonces, estos son digamos, las 5 modalidades que nosotros vamos a encontrar en relación al campo laboral, a la formación laboral, que nos va a permitir de alguna manera poder tener un campo que nos lleva de la práctica a lo teórico. O en todo caso, estando en la práctica, poder tener una mejor formación profesional, ya teóricamente, de lo que yo estoy realizando de mis labores. ¿Ya? En este sentido, justamente agregué también una diapositiva en donde existen instancias del Estado también que realizan o que convocan una serie de vacantes profesionales, preprofesionales, incluso de reinserción, y que les permiten tener incluso una subvención económica, ¿no? Con todos los derechos y todo ello. Y entre ellos, pues encontramos a la SUNAT, encontramos a SUNAS, a la OCITRAN, a Indecopi, al Banco Central de Reserva, encontramos al SBS, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a Servir, ¿no? A Ocinermin también encontramos a Ocitel. Entonces, estas instancias son, digamos, más seguras, ¿no? Digamos, porque sabemos nosotros bien que dentro del proceso de formación a veces siempre encontramos empresas que no necesariamente cumple con las condiciones establecidas por ley, ¿no? Que a veces suele, pues, incumplir algunos beneficios laborales o algunos beneficios que les corresponden a los estudiantes, ¿no? Entonces, para ello es necesario identificar qué instancias o qué instituciones pueden brindar este tipo de formación o modalidad formativa, ¿no? Y ustedes las tienen aquí justamente en esta diapositiva, ¿ya? Entonces creo que eso sería todo. No sé si habría una consulta al respecto. Eh, Bien, habiendo terminado, vamos a pasar ahora al área de preguntas. Paso con mi compañera Priscila. Buenas tardes, profesora. Bien, comenzamos con la primera pregunta, la cual ¿es obligatorio otorgar subvención económica en todas las modalidades formativas? Ya, no necesariamente. Ya, no necesariamente es obligatorio porque va a valer o va a depender mucho. Sí me escuchan, ¿no? Ya, va a depender mucho de los convenios que se hayan realizado. Por esas razones que les recomendaba en lo último, es que es necesario buscar las instancias o las instituciones correspondientes que detallan específicamente cuál es el plazo, cuáles son las condiciones de estas modalidades formativas. Incluso ellos expresan cuánto es el costo, ¿no? Que se va a dar y todo ello, ¿no?
Ahora, porque hay modalidades que no necesariamente también es una subvención propiamente económica, puede ser incluso a través de algunos bienes, ¿no? O no económica, como se denomina. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué derechos tienen los estudiantes que participan en una modalidad formativa? Claro, tiene muchos derechos, ¿no? Y dentro de ellos está, por ejemplo, participar inclusive dentro del campo de las capacitaciones, por ejemplo, la empresa a veces muchas de las empresas, ya sean públicas o privadas, tienden a realizar una serie de capacitaciones, ¿no? Sobre todo aquellas instancias gubernamentales. ¿No? Todo estudiante que participa dentro de una de estas modalidades tiene el derecho de participar en esas capacitaciones. También si se da, por ejemplo, en el caso de las prácticas profesionales, por ejemplo, ¿no? Ciertos pagos en seguro también, también puede pagarse si es que así lo desea la persona, ¿no? Si es que en este caso el practicante solicita pagar algún tema de repente de un seguro más específico, también previa conversación con la empresa lo puede solicitar. De repente también tiene derecho a una subvención económica por un tema de permisos, de repente gozar de un tema de ciertos días de descanso, también ese es un derecho que tiene, que son muy parecidos a los derechos laborales comunes, ¿no? Que tienen a través de un contrato laboral, pero que son en menor días, ¿no? O menor cantidad de horas. Bien, gracias por su respuesta, profesora. La siguiente pregunta sería, ¿qué sectores productivos ofrecen más oportunidades de modalidades formativas en el Perú? Ya, ahí, bueno, por eso pienso que una de ellas son los que la diapositiva que le mostré al último, por ejemplo, ¿no? He visto también que se da mucho en el campo de salud, por ejemplo, es muy común, ya, la mayoría de los hospitales tienen convenios con las universidades o con institutos y les dan por ahí bastantes facilidades, ¿no? En el lado de derecho, también tenemos a las diferentes instancias que administran no justicia en nuestro país, ¿no? Entre ellos las diferentes el Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, ¿no? Que permite el ingreso a través de los esigristas, por ejemplo. En el caso de los practicantes, estamos hablando que en el campo, en el público, vamos a encontrar un montón, ¿no? Un montón. Dentro de ellas son el campo que les había mostrado, el SUNAT, de repente los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los municipios, ¿no? A través de sus diferentes direcciones regionales también permiten, y todos ellos, la mayoría son convocados, ¿no? Ahora, las empresas privadas también están en la obligación de recibir, pero aquí tendríamos que definir, ¿no? Porque no todas las empresas, por ejemplo, las microempresas o las pequeñas empresas por lo general no tienen esa capacidad de cubrir o recibir cierta cantidad de estudiantes, ¿no? De repente estaríamos hablando de empresas un poco más grandes, ¿no? De las empresas con mayor cantidad de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de empresas que ya ofrecen otros tipos de servicios en mayor magnitud, ¿no? Eso sí, podría ser. Pero la Bien, mayoría de ellas, discúlpame, pero la mayoría de ellas que realmente están reguladas debidamente regulados o legalmente reguladas, estamos hablando que hacen su convocatoria formal a través de sus páginas, pues, ¿no? De sus páginas en redes sociales, etcétera. bien, gracias. Y como última pregunta es, ¿las modalidades formativas son consideradas experiencia laboral en el currículum vitae? No propiamente dicho, en realidad. No son consideradas porque forman parte del campo formativo del estudiante, ¿no? Es más, como experiencia les podría decir que antes en mi caso, por ejemplo, cuando hice la CESIGRA o cuando estudié también nutrición e hice mi SERUM, por ejemplo,
antes, en las convocatorias que yo participaba, efectivamente sí me aceptaban ambos como experiencia. Sí, no lo voy a negar, me han aceptado el tiempo de experiencia, pero actualmente ya no. Actualmente ya no, lo ponen incluso en las convocatorias CAS que he participado, lo ponen bien específico, bien detallado ahí, indicando, ¿no? Que el programa Serum o el programa CESIGRA están detallados como parte de la formación profesional que tiene la persona, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de las prácticas preprofesionales o de las prácticas profesionales, actualmente en el campo público no lo están considerando como experiencia laboral en el tema ¿cómo se llama?, de convocatorias, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el campo privado no les podría asegurar, ¿no? Tendría que averiguar más de repente. Es muy probable que muchas empresas sí lo acepten, ¿no? Debido a que justamente conlleva pues un tema de formación ya que ha recibido una subvención económica, etcétera, ¿no? Puede hacer que algunas empresas privadas sí lo acepten como tal, pero no creo que todas, ¿no? Bien, muchas gracias, licenciada Delcy Mendoza, por sus respuestas y por compartir sobre su conocimiento con nosotros. Quisiera también expresar nuestro agradecimiento al CERCEU por su apoyo y colaboración en la organización del evento. Agradecemos a todos los asistentes y participantes y esperamos que hayan encontrado la conferencia informativa y enriquecedora. Les recordamos también responder las preguntas de la encuesta. Con esto concluye nuestra conferencia. Gracias a todos por su tiempo y participación. Que tengan un excelente día. Gracias, chicos, por la invitación. Hasta luego. Gracias, gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss.